vectorial, ¿no es cierto? Tienen claro lo que es un escalar, lo que es un vector, todas las operaciones dentro de lo que es el álgebra vectorial, conceptos de gradiente, de divergencia, rotacional, el operador nabla, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que tiene que ser ese tema, que por ahí en varios libros de electromagnetismo lo van a ver como el primer tema, el primer capítulo que aparece, digamos, ¿no? Entonces eso es para arrancar. Bien, ¿en qué se centra, digamos, al centrar, digamos, el estudio del electromagnetismo? Son en las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Esas son, ahí ustedes están viendo que son las 4 ecuaciones de Maxwell que están escritas en qué forma acá. Diferencial. Forma diferencial, ¿no es cierto? También la podemos tener en forma integral, bueno, en forma diferencial, ¿no? La primera que aparece ahí, conocida como lo que es la ley de Gauss, para el campo eléctrico. Después tenemos lo que es la ley de Faraday, ley de Gauss para el campo magnético, así también se la conoce, y la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, donde aparecen dos cantidades que son E y D. ¿Qué es E? La intensidad de campo eléctrico. ¿Y qué es D? La densidad de flujo eléctrico. Densidad de flujo eléctrico. Cantidades que... Vector de desplazamiento. Bien, vector de desplazamiento, entonces, exactamente. Son las cantidades de campo eléctrico en el grupo de ecuaciones. Y por otro lado tenemos las otras dos cantidades que serían B y H, ¿sí? Las cantidades de campo magnético, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de qué es B y qué es H. Ahí, ¿se acuerda? Profe, B, densidad de flujo magnético, y H, intensidad de campo magnético. Bien, muy bien, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de las dos cantidades de campo eléctrico, entonces, o sea, E y D están relacionados, ahí ven la ecuación, ¿no es cierto? De tal forma que D es igual a epsilon por E, donde epsilon es la permitividad eléctrica del material, ¿sí? Y cuando hablamos de las cantidades de campo magnético, o sea, de B y H, hay una relación también, ¿no es cierto?, entre las dos, que es B igual a mu por H, donde aparece mu, que es la permeabilidad magnética del material, un concepto muy importante, digamos, cuando se trabaja en la parte electromagnética con materiales, ¿no es cierto? Entonces, la permeabilidad. Y otro concepto, otros dos parámetros importantes que aparecen es lo que es el ρ sub B, ¿no es cierto?, que sería la densidad volumétrica de carga, y otra importante, J, la densidad de corriente por unidad de área. Una densidad de corriente, en este caso, en un área. Bien. La primera parte, como les decía, vamos a abarcar lo que es la parte estática, con la electrostática y la magnetostática. ¿Qué es lo que me está diciendo conceptualmente esto cuando hablamos de electrostática y magnetostática? ¿Qué es lo que me dice eso? A ver. ¿Cuál es la consideración ahí para hablar de electrostática y de magnetostática? Carga sin movimiento, profe. A ver, carga sin movimiento, dice el compañero. ¿Hay otra opinión? Que no tiene variación temporal. Que no hay variación temporal. ¿Algo más? ¿No? Fíjense, ustedes tienen ahí una definición que capaz es un poquito más específica dentro de lo que estaban diciendo, ¿sí? Dice que estamos hablando de este caso estático cuando todas las cargas están permanentemente fijas en el espacio, o si se mueven lo hacen con una tasa constante. De tal manera que la densidad volumétrica de carga y la densidad de corriente permanecen constantes en el transcurso del tiempo. Eso sería, digamos, el concepto de la parte estática de lo que es el electromagnetismo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que en esta circunstancia, o sea, cuando estamos en este dominio estático, vamos a tener las ecuaciones B y D son cero. Esta ecuación, ¿no es cierto? La B y la D se hacen iguales a cero. Eso es lo que está, o el cambio que se tiene en la ecuación de Maxwell cuando estamos hablando de lo que sería la parte estática. Entonces, eso es básicamente considerar lo que tenemos que considerar para la primera parte. Ahora bien, estas ecuaciones, como dice, lo que ha hecho Maxwell, ¿no es cierto?, es armar un grupo de ecuaciones en función de lo que habían realizado otros, ¿no es cierto?, como Gauss, Ampère, que ha aparecido ahí, Faraday, y en base a eso, al conjunto de esos descubrimientos o desarrollos que han hecho estos otros físicos, que ha logrado desarrollar una teoría unificada, digamos, de lo que es el electromagnetismo. Básicamente con eso, entonces, por eso acá comienzo nos está planteando que el electromagnetismo moderno está basado en este conjunto de 4 ecuaciones, ¿sí? Como digo, que ha elaborado Maxwell. Si bien, como le digo, no ha desarrollado las 4 ecuaciones, sino que ha unificado esto para tener, digamos, una teoría unificada, como le decía, ¿no?, del electromagnetismo. Bien. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a conceptos, ahora, uno siempre en el desarrollo que ustedes puedan ver en bibliografía, van a ver que la parte del electromagnetismo comienza con el estudio de la electrostática y la magnetostática, ¿sí? Por ahí comienza el estudio para después llegar al desarrollo ya de cuando hay variación en el tiempo. Pero bueno, la electrostática en sí no solo se estudia, no solo tiene una importancia, digamos, como primera parte del electromagnetismo, como, digamos, conocimiento de base para después llegar a otra cosa, sino que ya en sí misma la electrostática tiene su propia importancia, ¿sí? Porque muchos equipos y desarrollos que funcionan en base a lo que sería la electrostática. Acá se mencionan algunos artefactos y sistemas electrónicos que basan su funcionamiento en los principios de la electrostática. Bueno, ahí he mencionado algunos. Ustedes, por ejemplo, podrían tomar algo de esto, digamos, también para su trabajo de investigación, ¿no? ¿Sí? En ese trabajo de investigación hay que, lo interesante, ¿cuál va a ser? Lo interesante va a ser que puedan ustedes ver aplicaciones actuales y a futuro, digamos. Eso puede ser, porque por ahí acá puede aparecer mencionar algunas cosas que ya vienen de antes, pero hoy en día, si yo quiero investigar sobre en qué se aplica actualmente la electrostática, entonces me voy a situar en eso, en qué hay hoy que esté, digamos, funcionando, utilizando los principios de la electrostática, y a futuro también qué es lo que se puede ver, ¿sí? Qué es lo que se está desarrollando por ejemplo ahora, que sigue utilizando estos principios de la electrostática, ¿está? Entonces eso era algo muy importante, que cada grupo le pueda mostrar a los otros dónde se están aplicando los conceptos del electromagnetismo actualmente, ¿sí? Como le digo, y a futuro. Es un dato muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Hoy la fase, digamos, de Internet, de todo lo que hay, viene bien, ¿no es cierto? Viene bien para poder ver estas cuestiones. Y algo importante también que con esto van a poder desarrollar ustedes es eso, el manejo de Internet. El manejo de Internet, porque como está en Internet hay información muy buena y también hay información muy mala. O sea, en cuanto a contenido, digamos, conceptual, ¿sí? Porque uno por ahí, cuando empieza a buscar un tema, ve que hay cosas que son incorrectas, ¿no? Que se explican, incluso puede ver un video donde hay alguien explicando como si supiera, digamos, ¿no? En realidad
y estaba diciendo cosas incorrectas, ¿sí? Entonces el manejo que uno tenga, porque después, el día de mañana a usted le va a servir mucho para buscar información, buscarla a través de internet, entonces hay que saber manejarse con eso y reconocer la información, para eso tienen que tener conceptos claros, ¿no? Bueno. Profe, disculpe. Sí, sí. ¿Usted nos avisa cuándo le avisamos los grupos y el tema del proyecto? Sí, exactamente. Yo le voy a pasar la guía y ahí le voy a pasar la fecha para la cual ustedes tienen que presentar eso. ¿Sí? Bien, gracias. También o sea, lo que va a hacer comente, mientras más rápido lo puedan presentar mejor, porque por ahí sí. A ver, puede pasar que se repita algún tema, obviamente, y de hecho eso ayuda en el sentido de que se pueden ver algunas visiones diferentes sobre un mismo tema, ¿no? Eso también está bueno, es positivo, pero estamos hablando de que a lo mejor 2 o 3 grupos tengan el mismo tema, no 10 grupos con el mismo tema, ¿eh? Entonces por eso, entre ustedes más rápido presenten, y si ya vemos que hay un tema que se va repitiendo, ya se les comunicará que no van a poder hacer ese tema. Profe, una consultita sobre los trabajos finales. Sí. Hay muchos que somos recursantes. Tampoco hay un amplio y extenso campo de temas interesantes, digamos. ¿Se puede repetir alguno de los que se dieron el año pasado? Obviamente no el mismo trabajo, pero sí el mismo tema de otra forma, digamos, porque había temas interesantes. Bien, buena pregunta. Exactamente, pueden hacerlo, pueden tomar el mismo tema, pero bien, como usted lo dijo, ahora desarrollarlo más en profundidad, de otra manera, ¿sí? Que sea completa, pero sí se puede tomar el tema. ¿Ah? Eso sería bien. ¿Qué más les estaba mostrando acá? Bien. Entonces, además de estos conceptos, digamos, lo que es la parte, ¿no es cierto?, del comienzo de la ecuación de Maxwell para la electrostática y magnetóstática, tenemos otros conceptos como las distribuciones de carga. Ustedes saben también, ya tienen que tener conocimiento de esto, de que se presentan varias formas, ¿no es cierto?, de distribuciones de carga eléctrica, ¿eh? Entonces, eso también son contenidos que entiendo que nos tienen previsto también. Y hablamos de lo que es una densidad de carga. Ustedes tienen ahí, en este caso, una densidad de carga volumétrica. ¿Cómo está definida? La densidad de carga volumétrica. Tienen la ecuación, como le digo, esa ecuaciones que, las pueden tener en cualquier bibliografía, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? ¿Cómo se puede distribuir la carga cuando hablamos de esto, de distribuciones de carga? Se pueden distribuir en lo que sería un volumen, a través de una superficie o a través de una línea, ¿no es cierto? Ya que hablaremos de una distribución o una densidad lineal, una densidad superficial, una densidad volumétrica. Entonces, como les digo, ustedes van a encontrar definiciones, digamos, en bibliografía, ¿no es cierto? Y las ecuaciones. Lógicamente, entonces, acá, a modo de ejemplo, cuando ustedes tengan la densidad volumétrica, ¿no es cierto?, de carga, entonces después ustedes pueden calcular la carga haciendo simplemente lo que sería una integral, ¿no? Así que bueno, acá está definido, como les digo, para lo que sería volumétrica, superficial, lineal, son las tres. Bueno, a ver, teniendo en cuenta esto, acá tienen las tres ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Vamos a comenzar, así no se duermen. Acá tenemos un primer ejemplo para que ustedes lo resuelvan ahora, a ver y a ver quién me va pasando el resultado, y ya van sumando algunos puntos, a ver, para que después, cuando falte nota al final, que siempre pasa, tengan algún ahorro, como se dice, ¿no?, para zafar. Ahí tienen el problema, lo ven todos, ¿no? Para que lo vayan analizando, a ver qué resultado obtienen.
0,01 Coulomb. Bien, correcto. A ver, ¿quién es el que comparte el resultado y que no lo... Dorado. Dorado, dorado. ¿Sí? 10 a la menos 2, como decía el compañero ahí, 0,1 Coulomb. ¿Sí? Bien, veamos el segundo ejemplo que tiene acá. Lineal 1 a 1. ¿Cómo? La consigna es lineal 1 a 1, se incrementa. A ver. ¿Cómo me la pregunta? Ahí vi la densidad. Ah, ¿nadie lo calculó todavía? 0,017 Coulomb, ¿puede ser, profe? ¿O estoy equivocado? 0,017. 17. Redondeado. ¿Alguien tiene otro resultado? Ahí me digo, ahí me... Profe, a mí me dio 56,52 nanocoulomb. No, ese está más alejado de la realidad. Este de 17 milicoulomb sería, está cerca del valor, pero no sé si hay algún error ahí de cálculo. 90 milicoulomb. Tampoco. Creo que hay varias opciones para esa resolución, no hay resultados muy, muy variados.
Profe. Sí. 5,1 microcoulomb. Tampoco. Puede ser 1,7 por 10 a la menos 2 coulomb. A ver, 1,7 por... 10 a la menos 2. No. Tampoco. Era el otro resultado también que está cerca, pero bueno, hay dos con ese resultado y voy a revisar yo porque... Tenemos hasta ahora 2,17. Sería milicoulomb. 16,96 milicoulomb, profe. 16,96. Veo que ese valor le está dando. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. Ajá. Depende de cómo se calcula. Yo lo hice como el diferencial igual a la densidad superficial por la integral de superficie, digamos. Así me da el resultado de 17 milicoulomb. La densidad superficial, correcto, y ha hecho la integral. Claro, de la superficie. Ajá. Y eso es lo que me da el 17 milicoulomb. Bien. Bueno, ¿quieren compartir el valor 17 milicoulomb? No, profe. Va, la mayoría. Yo también hice de varios. Sí. Mamani, Cristian. Mamani, Cristian, Chalón. Bien. Bueno, ahí lo reviso, pues a mí me daba 11,1 mili. Bueno, eso me parecía raro, pero bueno, capaz que me ahí. Ya lo reviso y después veo si le subo un punto, le resta a ustedes. Porque está mal. Bueno. Encima de Está bien. Bueno, como le decía, a mí me daba eso, después lo chequeamos, pero me daba 11,31. Pero bueno, veo que a varios edades, capaz que por ahí Profe, está. Sí. De otra forma me da 1,131 milicoulomb, pero un milicoulomb de otra manera, digamos, que busqué. Me da 1,131, pero milicoulomb. Bien, ahí entonces lo revisa, porque fíjense, claro, que a mí me está dando 11,31 milicoulomb. Claro, a mí me da 1,31. 1,31. Bien. Ya lo Pero vamos a revisar entonces. ¿Sí? Si me da, a ver, 2 minutos, se lo hago bien a la integral y vemos si me lo permite. No, profe, no me da en esas unidades. No, me da el 1,131, pero no me da el milicoulomb. Ajá. Bien, bueno, ya lo reviso por ahora. Toma entonces la respuesta. Ahí también Marconi, que la había compartido en el chat, la respuesta, si no tomo el dato. Bien,
Entonces decíamos de algunos conceptos que teníamos, que estábamos tomando, la densidad de corriente. ¿Cómo se define la densidad de corriente? Bueno, acá la tenemos tomada de lo que sería tomada en un tubo de carga, digamos, ¿no? Y donde aparece el concepto también de lo que sería la velocidad media que se tiene, ¿no es cierto?, a lo largo de ese tubo, ¿sí? El concepto de velocidad media de las cargas. Este concepto de cómo se distribuye, por ejemplo, si nosotros relacionamos este tubo de carga con lo que es un conductor eléctrico. Ya es tarde. Respuesta. A ver. 11,3 milicoulomb. ¿Quién lo calculó? Dorado. Dorado. 11,3. Es el valor que da a mí. 11,31 milicoulomb. Bien. Bueno, en eso coincidimos, Dorado. Habría que ver si lo otro compañero, a ver dónde está la diferencia. Inicialmente a mí me había dado ese valor también. Bien, bien. Después ahí comparen con Dorado, ¿vean? Otra vez dónde está la cuestión para ver la diferencia que hay. Entonces, les decía que el concepto, le decía la densidad de carga, ¿no es cierto? Es un concepto importante en lo que son los conductores eléctricos, o sea, cómo se distribuye la corriente, ¿no es cierto? Cómo se va a la superficie, digamos, porque, bueno, después lo vamos a analizar un poco más en detalle, puede ocasionar problemas, ¿no es cierto? Y vamos a ver a qué niveles, digamos, se manifiesta más este fenómeno. Y bueno, teniendo la densidad de corriente, por supuesto, después puedo calcular, haciendo una integral, calcular la corriente que tengo. Ver los conceptos de corriente de convección, una corriente entonces convectiva, una corriente de convección y una corriente de conducción, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Conceptualmente, al final de analizar qué es lo que es una y la otra, se ve en definitiva que la corriente de conducción, que es la corriente más común que conocemos, va a obedecer o va a responder a lo que es la ley de Ohm, y no así la corriente de convección. Entonces, esa es, digamos, la cuestión básica que se tiene que tener en cuenta. Bueno, ¿qué conceptos van a ver ustedes para tener que van a servir también para desarrollar el práctico, avanzar en eso, ¿no es cierto? En la parte electrostática, ley de Coulomb, como les decía, ¿sí? Temas como campo eléctrico, que se produce por múltiples cargas puntuales, lo que está el campo eléctrico producido por una distribución de carga, algún tipo de distribución que habíamos visto. Ley de Gauss, dipolo eléctrico, potencial escalar eléctrico. Y bueno, acá también el potencial eléctrico cuando se produce, ¿cierto?, por cargas puntuales o por distribuciones